Hola, ¿qué tal? Somos alumnos del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec. En este caso vamos a presentar el tema metodología para la solución de problemas. Somos el equipo 3 del segundo año grupo D. Estamos integrados por Oscar Eduardo, por Sara Madrid, por Gabriel y por su servidor Ala Fabián. Bueno, el primer tema, el primer subtema que se va a ver es metodología para la solución de los problemas. Bueno, para empezar a hablar de una metodología necesitamos primero saber qué es una metodología. Una metodología es un grupo de mecanismos o procedimientos racionales empleados para el logro de un objetivo. En este caso necesitaremos llegar a un objetivo. Es por eso que necesitamos tratar de conocer y ejercitar sistemáticamente estrategias generales que, integradas en una metodología, permitan estructurar, argumentar las acciones y los pasos específicos para solucionar un problema. Bueno, tenemos aquí una gráfica, un ejemplo, un pequeño ejemplo para no hacerlo tan tedioso. Tenemos la situación inicial, que son los valores de entrada, tenemos el proceso, que son los factores, condiciones y o alternativas de solución. Tenemos lo que viene siendo la situación final, que son los valores de salida. Como pueden ver, es algo muy sencillo. El segundo subtema son las etapas en la solución de problemas. Podemos decir que la solución de un problema consta de tres etapas igualmente. Tenemos el problema, tenemos que hacer la identificación del problema, tenemos que analizar el problema y necesitamos el algoritmo de la solución. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, la identificación del problema es primero saber qué problema tenemos, qué es lo que se debe realizar. El análisis del problema se basa en ahora sí que podemos hacer una estructura para ver qué soluciones podemos tener, qué pasos debemos seguir, qué debemos emplear para así tener en claro qué es el problema. Lógicamente tú no puedes resolver un problema sin saber qué es, entonces es para ello que necesitamos saber qué es. Y el último, que es el algoritmo de solución, pues prácticamente esto sería como el resultado. El resultado sería plantear tu algoritmo y tener tu solución. Entonces, pues también es muy sencillo de comprender, es muy fácil, no lo queremos hacer tan boludo o tan tedioso para estresarlos con mucho texto. Simplemente consta de tres etapas: la identificación del problema, análisis del problema y algoritmo de solución. Hola, mi nombre es Gabriel Madrid Ponce y yo voy a hablar de las dos primeras fases de la metodología para la solución de problemas. Como primera fase vemos la identificación del problema. Identificar el problema significa especificar cuál es la situación inicial y cuál es la situación final que queremos llegar. Durante la identificación del problema no es necesario pensar en el proceso para llegar a la solución, solo es ver cuál es la problemática. Primero tenemos que leer el enunciado del problema cuantas veces sea necesario para poder así comprenderlo y tener una mejor idea de cómo solucionarlo. Plantear las preguntas para que se pueda aclarar el problema y encontrar las respuestas, claro. Después de ello, se especifica cuál es el estado inicial, como los valores, y especificar cuál es el estado final que queremos llegar. Y de ahí se ve el problema y se delimita. Y solo es eso en la primera fase. Como segunda fase llegamos al análisis del problema y el planteamiento de alternativas de solución. La segunda etapa de la solución de un problema es analizar, simplificar las tareas y para eso serán más comprensibles su desarrollo. Al analizar el problema se deben determinar cuatro cosas. 1. Valores iniciales. 2. Los valores finales. 3. Los valores que influyen en el problema. Y 4. ¿Cuál es la delimitación de la solución del problema? Así para poder resolverlo. Esto es todo de mi parte y gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Óscar Avendaño Alarcón y el día de hoy les voy a hablar acerca de la implementación de la estrategia de solución. La tercera etapa en la solución de un problema es la elección de una alternativa o el diseño de un algoritmo. Para diseñar el algoritmo se toma en cuenta los puntos desarrollados en el análisis del problema.
En forma muy general, un algoritmo del tipo cuantitativo consiste en 3 etapas: leer los datos de entrada, procesar los datos y escribir el resultado. Los algoritmos se pueden representar de 3 maneras: texto narrativo, diagrama de flujo y pseudocódigo. La primera etapa de lectura de los datos de entrada. En esta etapa se proporciona valores iniciales y se representan. En el diagrama de flujo usaremos el símbolo entrada-salida para indicar lectura de una o más variables. En un pseudocódigo usaremos... Bueno, yo también les voy a hablar acerca del desarrollo de la solución. En esta sección desarrollaremos la solución de varios problemas simples, siguiendo la metodología: identificación del problema, análisis del problema y diseño del algoritmo. Supongamos que en un problema deseamos calcular el promedio final de un alumno. Tenemos que identificar el problema. Para esto nos podemos plantear varias preguntas, como ¿se requiere capturar o leer la matrícula del alumno? ¿O la calificación es de 0 a 100? Como estas podemos hacer varias preguntas para organizarnos mejor. El segundo punto es el análisis del problema. Tenemos que ver los valores iniciales, los valores finales y las alternativas de solución. Y por última etapa pues sería crear el algoritmo, que en este punto sería como crear una fórmula. En este caso sería calificación 1 más calificación 2 más calificación 3 entre 3. Y así resolveríamos un problema. Mi nombre es Almeida González y yo les voy a hablar sobre la evaluación de la solución. La solución de un problema se lleva a cabo mediante la aplicación de una metodología que consiste en el desarrollo de 3 etapas. La primera, la identificación del problema; la segunda, el análisis y la solución mediante un algoritmo. Al concluir estas etapas, es necesario comprobar que el algoritmo propuesto cumpla satisfactoriamente con los resultados esperados. Para verificar el algoritmo se tendrá que responder afirmativamente a las siguientes preguntas. ¿Los datos de entrada están completos? ¿Se conocen sus valores y sus unidades? ¿La etapa de procesamiento de los datos se puede llevar a cabo sin que haya errores de lógica? ¿Los datos de salida son los esperados? ¿Están completos y se conocen sus unidades? Un error de lógica es una falla del algoritmo propuesto o que uno de los pasos del mismo no está bien realizado. Si todas las respuestas son sí, entonces el algoritmo tendrá un excelente desempeño. En caso de lo contrario, debes regresar una a una de las etapas hasta que localices el error y lo corrijas.